Ahora que salga, vaya y mire cómo quedó la zona de la cafetería ahora. Le hicimos una remodelación, quedó mucho más bonita para que usted vaya y la vea ahora. Todo eso lo usamos para que nuestra casa cada vez vaya mucho mejor. Con respecto a la agenda de los miércoles, este miércoles ya volvemos otra vez todos en casa y hay una sorpresa muy especial este miércoles, así que le aconsejo que no se quede en casa, y a los que nos van a ver, los que nos están viendo, que quizás se fueron de viaje, este miércoles hay que estar en casa porque hay una palabra muy especial. Y el 27 cerramos con discipulado. Esa es la agenda del mes de agosto para que usted se pueda programar. Quiero también recordarles que ya las inscripciones de seguidores están cerradas y el equipo académico ya los empezó a agregar a todos. No sé, los que se inscribieron ya han visto que les ha llegado una invitación para inscribirse o para pertenecer al grupo de WhatsApp. Comenzamos oficialmente el lunes 25 de agosto de manera virtual. Va a ser nuestra conexión de inducción. Ahí van a conocer todo el pensum, el costo, bueno, todo lo que viene, todo lo que hemos preparado. Así que el lunes 25 de agosto, ¿es 25 o 26? 25 de agosto vamos a estar ahí conectados, atentos. Los que no los han inscrito, no se angustien, es que se nos inscribieron 340 estudiantes. Así que ha sido una cosa de Dios. Y el equipo académico está trabajando ahí para ponerlos a todos en el WhatsApp. Así que en el transcurso de hoy o mañana le va a estar llegando la invitación para que usted haga parte de ese grupo de WhatsApp de nuestra escuela de seguidores. Y recordarles que desde el domingo pasado estoy haciendo este anuncio y quiero hoy recalcarlo. Número uno, decirles que hay que llegar al tiempo de alabanza de adoración, aunque hoy los felicito porque la mayoría llegó temprano. Pero recuerde que la alabanza y la adoración también son parte de nuestra celebración a Dios. Y número dos, todo lo que nosotros hacemos en la cafetería es 100% pro templo. Así que así usted compre una menta, una botella de agua, todo lo que hacemos allí es para seguir manteniendo nuestra casa y poder seguir avanzando en todo lo que viene. Así que al final no duden en pasar por allí porque sé que nos va a ayudar mucho. Vamos a entrar en la palabra. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Amén. Vamos a ir entonces al texto de hoy, Génesis capítulo 49. Y hoy nos corresponde la segunda tribu. La segunda tribu es ¿cuál? Ya le entregaron, usted ya sabe cuál es. Le entregaron esto, ¿verdad? Le dieron esto al ingreso. La tribu de Simeón. Génesis capítulo 49, verso 5 al verso 7. Y quiero que lo puedas leer conmigo. Te va a salir en la pantalla o en el código QR cuando lo escanees, ahí lo vas a tener. Léelo conmigo. Génesis capítulo 49, verso 5 al 7. Dice: Simeón y Leví son hermanos. Sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres, y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Incline su cabeza, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la palabra que hoy traes para nuestras vidas. Gracias por hablarnos, gracias por llamar la atención de nuestro corazón, y estamos seguros que solamente tú mereces la gloria y la honra. Solo tú eres digno de alabanza y solamente a ti damos todo el honor y el poder. Te pedimos que nuestro corazón hoy sea impactado y transformado por el poder de tu palabra. Abre nuestros oídos para escucharte y abre nuestro corazón para recibir lo que tú tienes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mira al que está a tu lado, dale un abracito y dile: tú eres Simeón. El domingo pasado le dije que usted era ¿cuál? El domingo pasado le dije que usted era ¿cuál? Rubén. Hoy vamos a ver el segundo, Simeón. Y Simeón y Leví, el de hoy y el del próximo domingo, son muy conectados porque a ambos se les nombra en el mismo verso, en la misma línea, porque ambos son los participantes de lo que vamos a ver hoy. Simplemente hay una diferencia en el final de ambos, pero ambos hacen parte de la misma declaración de Jacob. Y para los que llegan hoy por primera vez a nuestra serie, quiero recordarle que estamos hablando de nuestra serie Huellas. Y en la serie Huellas estamos desarrollando las 12 tribus de Israel y cómo ellas apuntan a nosotros, pero también apuntan a Jesús. Y hoy vamos a ver el segundo de los 12 hijos, Simeón. Simeón, el nombre Simeón en el hebreo es Shimón o Shimeón.
Shimón, y viene de la raíz de Shema. ¿Se acuerdan que les dije el domingo pasado qué significa Shema? ¿Se acuerdan? Shema Israel, que es el mandato o el voto que hacen los israelitas, el mandamiento más importante que ellos recitan. El Shema Israel es escucha Israel. Shimón o Shimeón significa Dios oyó o el Señor oye. El significado del nombre de Simeón usted lo encuentra en Génesis capítulo 29 verso 33. Y en Génesis 29, 33 dice que al poco tiempo volvió a quedar embarazada. Estamos hablando de Lea. ¿Se acuerdan de Lea? Lea es la mamá de 6 hijos. Lea es la mamá de 6 hijos de Jacob. Y este es el segundo de Lea. Y el segundo de Lea, ella lo bautiza. ¿Se acuerda que el primero le dije, Rubén lo bautizó en honor a su marido, ¿no? Rubén significa Dios me ha mirado mi aflicción, aquí hay un hijo, porque mi marido ahora sí me va a amar. Fue lo que ella declaró cuando nació Rubén. Pero lo que declara ahora cuando nace Simeón es: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Así que Simeón significa el Señor oye. Diga conmigo, el Señor oye. El símbolo de la tribu de Simeón ha sido controversial en la historia, pero todos los textos rabínicos y la tradición judía apuntan a que el símbolo de Simeón tenía 2 características. Y así como pasó con Rubén, que su símbolo fue simplemente un acto de nobleza que hizo con su mamá cuando era un niño, ¿se acuerdan? Cuando encontró las mandrágoras. El símbolo de Simeón, aunque es un heraldo y un escudo, es el reflejo de una vergüenza para la familia. Cuando usted mira el escudo de Simeón, usted va a encontrar que en el escudo de Simeón hay 2 cosas. Unos textos dicen que el símbolo de Simeón era unas espadas cruzadas, pero otros textos dicen que el símbolo de Simeón era unas murallas o una puerta. Específicamente las murallas o la puerta para hacer memoria de una ciudad. La ciudad donde Simeón y Leví cometieron su mayor pecado, la ciudad de Siquem. Entonces lo que nosotros hicimos fue usar los dos símbolos para ilustrar lo que significa Simeón. Espadas y murallas asociados con su pecado. Con respecto a la ubicación, voy a pasar muy rápido hoy en los datos de la tribu, porque quiero concentrarme hoy en el asunto clave de Simeón. Con respecto a la ubicación en el mapa, ¿se acuerdan del mapa que les he estado mostrando de la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo? ¿Sí lo recuerdan? La tribu de Simeón estaba en el mismo lugar de Rubén y de Gad, al sur del tabernáculo, y ahí usted la tiene resaltada en la pantalla. Simeón estaba a la mano izquierda de Rubén. Y así como Rubén y Simeón y Gad, las tres tribus marchaban de segundas cuando era la marcha militar del pueblo de Israel. ¿Se acuerda que el domingo pasado vimos que Rubén marchaba de segundo porque había perdido el privilegio de salir de primero? ¿Por qué? Porque aunque él era el primogénito, se había acostado con la mujer de su padre, ¿sí? Entonces él le tocó marchar de segundo, y el que salía primero, ¿quién era? Judá. Judá marchaba primero, luego Rubén. Pero al mismo lado de Rubén en la marcha iban Gad y Simeón. Números capítulo 2, verso 12, dice que Simeón marchaba de segundo. Y ahí el texto nos dice que el líder de Simeón era Selumiel. Ahí tiene un nombre para su hijo, o sus hijos o sus nietos. Póngale Selumiel, hijo de Surizadai, nombre para niña. Surizadai Yamilet, por ejemplo. Simeón, la tribu de Simeón era liderada por Selumiel, hijo de Surizadai. Y ese número es importante. ¿Cuánta gente había en Números 2 de la tribu de Simeón? ¿Cuántos sabían? 59.300 solamente de la tribu de Simeón. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque la única tribu que no tiene herencia ni tierra son estas 2 tribus que vamos a ver hoy, el próximo domingo. En la tierra prometida, cuando ingresan, a comparación de Rubén, ¿se acuerda que le conté que Rubén se quedó al otro lado del río y no quiso entrar? Simeón y Leví, por causa de su pecado, se quedaron sin herencia. Jacob decide no darles tierra, y Simeón y Leví son los que quedaron sin tierra. Y la orden de Dios sobre Simeón es que ellos iban a quedar acogidos. Se volvió tan pequeña la tribu de Simeón
que ellos quedaron protegidos, resguardados en el territorio que se le dio a Judá. Josué capítulo 19 verso 1 dice: la segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. Se convirtió en una tribu tan pequeña, tan insignificante, que para protegerlos de que fueran vulnerables, toman la decisión de meterlos dentro de Judá. Y eso es una ilustración del pacto de la gracia, porque el pecado nos dejó sin herencia, pero la gracia nos dio herencia en Cristo Jesús. Qué lindo eso, eso es muy bello. Ahora, los datos claves de interés de Rubén, y de Simeón y de Leví están acá, y regáleme toda su atención, porque seguimos con el segundo episodio de La Rosa de Guadalupe. ¿Se acuerdan que el domingo pasado fue que Rubén se acostó con la esposa de su padre? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hoy es más trágico todavía. ¿Por qué es que Simeón y Leví son malditos por Jacob? Jacob los maldijo. Usted leyó lo que leímos al principio. ¿Qué dijo Jacob? Maldito. Bueno, en realidad ese es un detalle clave que lo voy a explicar al final. En realidad Jacob no los maldijo a ellos, maldijo su ira. Maldito sea su furor y maldita sea su ira, porque fueron violentos y fueron crueles. Pero ¿de dónde nace ese acontecimiento? Cuando usted va a Génesis capítulo 34, resulta que Lea tenía 6 hijos y la menor de los 6 hijos era una muchachita llamada Dina. ¿Se acuerda que el domingo pasado le dije que en realidad no son 12 hijos sino 13? Y la número 13 era Dina. Pero las mujeres no contaban en la época de la Biblia. Las mujeres no heredaban y por eso no se ponían en las listas genealógicas. Bendito el Señor que llegó Cristo, porque ahora ya no hay hombre ni mujer, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Pero en esa época la mujer no era contada en la herencia. Entonces Dina era la pequeñita y era hermosa. La Biblia dice que era bellísima. Y la niña empezó a crecer y a hacerse notar. Y resulta que ellos se asentaron en una ciudad cercana a Siquem. Y cuando ellos estaban en una ciudad cercana a Siquem, vino el rey del hijo Amor, que se llamaba Siquem. Tenía el mismo nombre de la ciudad. Se enamoró de la muchachita y la Biblia dice las siguientes palabras: la vio, la tomó y la violó. Y después dice: se enamoró de ella. Tan lindo, ¿no? O sea, la ve, la toma, la viola y luego se enamora. Y le cuenta al papá y le dice: papá, cometí un error, violé a esta niña, pero el problema es que ahora estoy tragado de ella, me quiero casar con ella, yo estoy dispuesto a resarcir mi error. Entonces Amor, que era el rey de Siquem, el padre, le dice: tranquilo, vamos a ir a hablar con ellos y vamos a solucionar el problema. Entonces Amor se va y habla con Jacob y le dice: Jacob, mi hijo cometió un error, mi hijo violó a tu hija, pero nosotros estamos dispuestos a pagar lo que sea, a hacer las condiciones que tú digas para que él se case con ella y no dejar la familia en vergüenza. El problema es que los de Siquem eran cananeos y la ley prohibía que ellos se mezclaran. ¿Se acuerda? A Dios no le gustaba que su pueblo se mezclara. Pero entonces Jacob, al ver la situación, Jacob dice: bueno, vamos a hacer un acuerdo. Déjame discutirlo con el consejo para ver qué vamos a hacer. Jacob se va a hablar con el consejo y en el consejo deciden que la única forma de aceptarlos a ellos son 2 cosas: que el violador pague la dote, porque en la época bíblica la que pagaba para casarse era la mujer, no el hombre. Volvamos a los tiempos bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? La mujer era la que pagaba. La dote la daba el padre de la novia. Pero entonces Jacob dice: no, vamos a hacer una cosa. Como ustedes quieren casarse, ustedes pagan la dote. Y 2, todos los hombres de Siquem se circuncidan para que entren en el pacto con Dios. Y los de Siquem dicen: pero nosotros no nos circuncidamos. Y Jacob dice: si no, no hay negocio, socio. Y entonces viene Amor y dice: para resarcir el daño y cumplir con nuestro voto, vamos a hacerlo. Porque entonces seremos un solo pueblo, su ganado será nuestro ganado, su tierra será nuestra tierra, y nosotros vamos a poder hacer negocios con ellos y crecer. Firman el acuerdo y todos los hombres de Siquem por el cuchillo, que lo vamos a hacer ahorita al final junto con el escudo. Y si le duele mucho, su merced se pega el escudo ahí.
Y el problema, ¿cuál fue? Que Simeón y Leví no estuvieron de acuerdo. Y ellos dijeron: eso no puede ser, la deshonra de nuestra hermana va a quedar sin venganza. Y ellos tramaron un plan. ¿Cuál fue el plan? Cuando los tipos estén, porque ellos eran israelitas, ellos ya sabían qué pasaba cuando a uno lo circuncidaban. Y ellos dijeron: hay un día donde duele más que todos los días, que literalmente los hombres no se podían parar, porque eso era a palo seco, sin anestesia. Eso era jalar el prepucio y piedra contra piedra, táquete, y se sanaba solito. Así era la circuncisión en la época bíblica. Ni masaje. Eso era sí, pa, sí, pa, sí, pa. Así era, en serio. Si no había espadas, era piedra afilada contra piedra dura debajo, así, ta, ta, ta. Entonces eso era muy doloroso. Pero el día de mayor dolor era el tercer día. La historia dice que los hombres circuncidados se tenían que quedar quietos porque el dolor era insoportable y no podían caminar. ¿Y sabe quién ya había vivido eso? Simeón y Leví. Y Simeón y Leví dijeron: vamos a entrar y vamos a matarlos en el día de mayor dolor. Y esperaron al tercer día y se metieron al campamento de Siquem al tercer día y los mataron a todos con espada. Los tipos no se pudieron defender. Y luego entró todo Israel, saquearon a Siquem y rescataron a Dina, pero violaron el pacto que había hecho Jacob con el rey. Entonces viene Génesis 34, 25 y 26 para que usted vea que esto está en la Biblia. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, ¿quiénes? Que eran hermanos de Dina por parte de padre y madre, tomaron sus espadas y entraron a la ciudad sin encontrar resistencia. ¿Por qué no había resistencia? Porque todos los hombres estaban recuperándose. Y entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Amor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Simeón era esta clase de muchacho. Simeón en su ira, por eso es que lo que dice Jacob es: en su ira terminó haciendo un daño, porque su ira violó el pacto de su padre. Número 2, Simeón también es conocido en la Biblia porque fue uno de los que quiso matar a José. ¿Se acuerdan cuando a Josecito le dan la túnica de colores? ¿Se han leído ustedes esa historia? Y se acuerdan que José se pavoneaba diciendo: ay no, yo voy a ir a la NASA, yo, las lunas, las estrellas. Y los otros, mano hinchada, mano gruesa, agricultores diciendo: este es un bambico creyendo, lo vamos a matar, vamos a matar, tiene hastiado este gomelito. ¿Se acuerda que lo llevaron a la cisterna para matarlo y lo metieron allá? Y entonces no sabían qué hacer con el muchacho. Dice la historia que uno de los que lideró el consejo de decir: matemos a José, fue Simeón. ¿Y por qué se confirma eso? Porque cuando pasan los años y los hermanos de José llegan a Egipto, usted sabe toda esa historia, me estoy volando 49 capítulos del Génesis, pero cuando llegan los hermanos de José a Egipto porque había hambre, José dice: vayan a mi casa de mi padre y tráiganme a Benjamín el menor, que es la garantía de que ustedes van a volver, y díganle a mi padre que yo estoy acá, pero para que ustedes cumplan el pacto y no sean tráfugas. Génesis capítulo 42 verso 24. José se apartó de ellos y comenzó a llorar, y cuando recuperó la compostura volvió a hablarles y escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. ¿A quién decidió José dejar amarrado? Porque José conoce a Simeón. José dice: este tipo es volátil, este tipo es iracundo, se le ocurre hacer una locura y va y mata a mi hermano menor, así que dejemos amarrado al desgraciado que me quiso matar cuando yo era un niño. Tercero, Simeón es conocido porque alguien de la tribu de Simeón lideró un pecado gravísimo en Números que terminó sentenciando a la tribu de Simeón. Números capítulo 25 verso 6 dice que mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. O sea, los de Simeón era gente desafiante. Sabían que era, le acabo de decir que Israel no se podía mezclar con ninguna otra pueblo, ¿sí o no? Pero mire lo que hace un hombre de la tribu de Simeón: coge a una madianita que no era israelita, la entra, yo no sé cuántos de ustedes sus hijos los han desafiado alguna vez. ¿Cuántos de ustedes sus hijos han? ¿No? ¿Alguien nos quiere enseñar cómo?
¿Alguno de sus hijos aquí alguna vez lo ha desafiado? ¿Ha hecho algo desafiante hacia usted? Imagínense que el de la tribu de Simeón entra con una madianita, y las madianitas no vestían como las hebreas. Las madianitas vestían minifalda madianita, tanga madianita. Entonces, imagínate a este tipo entrando con una madianita frente a los ojos del líder. Moisés está así, y entra el líder diciéndole, la mete a la carpa. No le puedo decir qué pasó en la carpa, pero usted ya sabe qué pasa en la carpa. Y mira lo que dice verso 7. Cuando Fines, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza. Y usted va a entender acá por qué fue que pudo en un solo lanzazo matar a los dos. ¿Qué estarían haciendo? Y corrió detrás del hombre hasta su carpa, y con la lanza Fines atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. El resto se lo dejó a su cabeza. Y entonces se detuvo la plaga de los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas por culpa del pecado de los de Simeón. El israelita que murió con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Conclusión de estos tres eventos es que Simeón no recibe la bendición de Moisés. Es la única de las 12 tribus que cuando Moisés en Deuteronomio 33 bendice otra vez a las 12 tribus, igual que Jacob, la única tribu que Moisés no nombra es la tribu de Simeón. Se quedó sin bendición. Matthew Henry, un comentarista bíblico, dice que la omisión de Simeón es un ejemplo solemne de cómo el pecado puede borrar el nombre de una tribu del honor y la memoria sagrada. Y volvemos al mismo punto. El mismo punto de Rubén es el mismo punto nuestro. Consecuencia de todo esto es que cuando Simeón comete estos pecados deliberadamente, Moisés no lo bendice. Por lo tanto, en Josué no se le entrega tierra, y se cumple la profecía de su padre, es que no va a tener tierra, que ellos van a estar divididos y van a estar dispersados. ¿Se acuerda? Esa fue la profecía que le dio Jacob. Por lo tanto, toda la profecía se cumplió. Y curiosamente, la tribu de Simeón se volvió la tribu más pequeña. Pasaron de 59,300 en Números 1:23 a 22,200 en Números 26:14. El 63% de la tribu desapareció en los acontecimientos pecaminosos de Simeón. Y por allá en Crónicas aparece una referencia a Simeón y solo quedan 7,000. De 59,000 a 7,000. Es que de verdad Dios se tomó en serio que Dios no iba a tolerar ese pecado. Hoy no van a haber muchos amenes. De Simeón no viene ningún juez, ningún rey, ningún profeta, ningún sacerdote. Nadie se destaca al final de la historia. Pero lo lindo de Simeón es esto. Diga conmigo, desapareció. Pero ¿sabe dónde vuelve a aparecer? En Apocalipsis. En los 144,000 sellados del pueblo de Israel hay 12,000 de Simeón. La pregunta es, ¿por qué aparece en Génesis, desaparece en Deuteronomio, desaparece en Josué, en Números no vuelve a aparecer, pero en Apocalipsis aparece? Porque Simeón es la historia de nosotros. Nuestro pecado nos hace indignos de Dios, pero cuando Cristo aparece en la historia, Él vuelve a inscribir nuestro nombre donde había sido borrado. Aleluya. Levanta su mano, vamos, levanta su mano y diga conmigo, yo soy Simeón. Simeón es el reflejo de nosotros. Y aquí llego a mi punto central. Yo voy a basar los temas que yo tengo que dar en esta misma dinámica: reflejo de nosotros y sombra de Cristo. ¿Por qué Simeón es reflejo de nosotros? Porque Dios dice sobre ellos, ponme otra vez el versículo 5 por favor. Simeón y Leví, ahí está, despuesito de ese. Simeón y Leví son tal para cual. Porque leímos la versión más antigua y decía Simeón y Leví son hermanos. Obvio, sabemos que son hermanos. Pero en el lenguaje poético hebreo, lo que estaba diciendo Jacob es: son tal para cual. Le voy a usar un término nuestro: son cortados con la misma tijera. Hijo de tigre. Usted también sabe eso. Lo que está queriendo decir Jacob en un lenguaje coloquial hebreo es: ambos se hicieron el uno para el otro. Por eso siempre se mencionan juntos Simeón y Leví,
porque actuaban igual. Y esto es buenísimo. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que Leví fue exactamente igual de culpable que Simeón, pero la gracia de Dios levantó de Leví los sacerdotes del pueblo de Israel. O sea, tú tienes que ver más allá de personas que tú no sabes ni conoces. Es la gracia de Dios actuando acá. De un tipo que comete un pecado tan atroz. Cuando lleguemos a la tribu de Leví el otro domingo, usted reconoce que de ahí Dios levantó los levitas. Y eso es lo que vamos a ver el otro domingo, no me voy a adelantar. ¿Sabe cuántos años tenían estos muchachos cuando cometieron ese asesinato? 13 y 14 años respectivamente. Entonces la pregunta es, y regáleme su atención acá, ¿cuál fue el pecado de Simeón? Y muchos dirán, asesinato. El pecado de Simeón, y por eso digo que todos somos Simeón, es que Simeón fue una persona capturada por una ira incontrolable. Y aquí es donde toda esta historia tiene que ver con nosotros. Levante el dedito gordo del pie quienes han cometido errores en un momento de ira incontrolable. No puedo decir que todos, porque quizás hay ángeles y no nos hemos dado cuenta, como dice Hebreos. Pero alguien acá no está muy lejos de Simeón, porque en nuestros momentos de mayor ira hemos asesinado y no nos hemos dado cuenta. El problema de Simeón fue que su ira fue perversa. Cuidado, Dios no está de acuerdo con que hayan violado a Dina, pero Dios ya había decidido cómo resarcir el daño. El problema es cuando mi corazón se pone por encima de la justicia que Dios obra. Porque tengo que darte una palabra esta mañana. Dios hará justicia. Pero la justicia de un creyente no reposa en él, reposa en que él hará lo que él tiene que hacer. Tú descansa en Dios, que Dios hará lo que él tiene que hacer. Pero mira, sígueme acá porque no quiero demorarme mucho. La indignación y la justicia que buscaba Simeón no vino de Dios, vino de sus propias manos. Y ahí es donde está el problema. El problema no fue que el pecado se negara, no, el problema fue que ellos pasaron por encima del método de justicia que había elegido su padre Jacob, y avergonzaron a su padre y pusieron en riesgo la tribu por ese asesinato. Y entonces Jacob dice: lo siento, chicos, pero yo no los puedo bendecir. ¿Por qué? Porque ustedes son gente iracunda. Proverbios capítulo 14 verso 17 me dice que los que se enojan fácilmente cometen locuras. ¡Yuhu! Levánteme la mano los que son furia de intensamente, los rojitos. A ver, la gente roja. La gente roja. Ay no, y los demás estoy que me levanto. La gente que se enoja fácilmente comete locuras, y los que maquinan maldad son odiados. Proverbios capítulo 19 verso 19, léalo por favor. Aquí va a salir mucha Biblia, así que le voy a pedir favor que lea. El hombre de gran ira llevará el castigo. El hombre de gran ira llevará el castigo. Y mire, porque si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. Métase usted a defender un iracundo y usted va a vivir de pleito en pleito cada 8 días. El escritor Robert D. Jones dice: la ira, definiendo el pecado de Simeón, dice: la ira es una... Escuche bien, porque mucha gente dice: pues yo soy así, y el que me ama así. No, señor, usted está en Cristo. Deje de justificarse en su tierra, en su personalidad, en su formación, porque entonces eso indica que su corazón no se ha encontrado con Cristo. Y me encanta porque dice que la ira no es una... ay, es que se me chispoteó. Me encanta como él lo define. La ira es una respuesta activa, no pasiva. No es que yo, ay, perdóneme, no sé, algo me poseyó. No sea mentiroso, usted sabe lo que usted está haciendo.
y usted sabe que usted empieza a empuñar la mano y a golpear las puertas y a herir con palabras, y usted sabe que usted empieza a maldecir, y usted bota los platos y se levanta de la mesa y dice, pues ¿qué va a hacer? Conmigo nadie. Eso no es, ay, me disocié. La ira es una respuesta activa que involucra a toda la persona y su criterio moral. Mire, es tan cierta esta definición que cuando usted está irado le da taquicardia, se le contraen las pupilas, le sudan las manos, los vellos se le paran, sus músculos empiezan a hincharse, porque la ira produce adrenalina, y la adrenalina es una hormona que te prepara para el combate. Y la adrenalina hace que las sinapsis sean menos efectivas, y por eso es que una persona airada no piensa. ¡Yujú! ¿Usted creyó que íbamos a hablar de un poco de gente que usted no conoce? Tómele la mano al que está a su lado y dígale, Simeón eres tú. ¿Cuántos Simeones vinieron acá que por una ira hemos provocado tantos problemas? Levánteme la mano a los que ahora entienden que esto tiene que ver con nosotros. ¿Cómo es que yo veo un pecado? La ira me ha llevado a hacer daño, la ira. ¿Por qué la ira es pecado? Primero, anote esto, la ira es pecado porque mucha gente dice, ay, pero eso está muy radical, pues uno no tiene derecho a ponerse bravito. Bravito. Venga, levante, hagamos una cosa aquí de confesión. ¿Quiénes de aquí hemos tenido que decir, el que está quieto? Eso es del diablo. Usted lo dice como un gran logro, pero eso es satánico. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios me da dominio propio, y yo tengo la capacidad de resistir bajo presión. Porque si no, usted va a ser un Simeón matando gente a diestra y siniestra, porque usted es el berraco. ¡Yujú! El que está quieto. No. La ira es un pecado, iglesia, y te lo voy a mostrar. Es pecado porque distorsiona el carácter de Dios. Si tu Dios es lento para la ira, ¿quién eres tú para ser rápido para irarte? ¡Yujú! Salmos capítulo 86 verso 15. Pero tú, Señor, y aquí por favor lea, si no me va a conocer simeónico, lea, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¿Cuántos creen que Dios es así? Y si usted es hijo de Él, usted tiene que reflejarlo a Él. Entonces cada vez que usted es poseído, y no quiero usar esa palabra, perdón, es tomar, porque si no ahorita dicen demonio de ira. No, la ira no es un demonio, la ira es carne. La ira es carne. La ira no es, no sé, algo entró en mí y me puse rojo, me volví verde, rompí la camisa. No, la ira es carne. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Segundo, la ira es un pecado porque la ira nunca se despierta mientras no se toque un ídolo en mi vida. Por lo tanto, la ira nace de la idolatría. Usted nunca va a estar airado si no le tocan algo que usted ama más que Dios. ¿Por qué a ti no te molesta el niño de otro? Y tú puedes estar comiendo empanado y ves a un niño pegándole a otro niño y dicen, ay, qué niños tan terribles, esta generación. Pero si al niño al que le están dando con el botilito es tu hijo, tú ya no dices, ay, qué triste generación. A ti se te empieza a poner verde la cara y tú empiezas a decir, con mi bebé nadie. ¿Alguien me está entendiendo? ¿No les pasa? No, yo quiero que llegue la gente del segundo servicio porque ustedes están muy santos. Cierto que cuando tú pasas por la calle y ves un accidente, tú dices, ay, Señor, guarda a todos los que hay. Por favor, Señor. Pero cuando el choque es contra el bumper de tu carro, ¡ah! ¿Qué le pasa, bruto? ¿Quién le regalaron el pase en un yogur o qué? No vinieron los Simeón. ¿Usted creyó que iba a hablar de Salatiel, de Cincilati y de no sé qué vaina? Estoy hablando de nosotros.
Nunca vas a conocer la ira hasta que no se toque tu ídolo, tu reputación, tu comodidad, tus intereses, tu poder, tus beneficios, tus afectos. Proverbios 30:33 lo dice. Salomón era brillante. Salomón y Pablo son dos. Yo quiero, cuando llegue al cielo, voy a Jesús, luego voy a Pablo y luego voy a Salomón. Y luego voy a ver a Silas, a ver si Silas era mujer o hombre. No, mentira. Ese era un chiste malo. Proverbios 30:33. Mire qué lindo esto. Porque batiendo la leche, venga, lea, no me simeonice, vamos. Porque batiendo la leche y apretando la nariz y forzando la ira se produce pleito. Deje de torear a la gente. Ay, yo no sé por qué se puso así. Ay, es que él siempre... Uy. Si usted bate y bate la leche y la leche y la leche, usted después ya no tiene leche. Si usted hace, se le va a reventar la nariz. Y si usted induce la ira, usted tendrá un pleito. Tercero, la ira es un pecado porque la ira del hombre no busca justicia, busca venganza. Y no es lo mismo justicia que venganza. Es bien diferente pedir justicia que pedir venganza. Yo quiero que Dios haga justicia. Y si la justicia de Dios es perdonar al que me hirió, se fue la iglesia, se me fueron los Simeones. Nosotros no queremos justicia, no me diga ese cuento. Usted quiere es que pague, y que pague 3 veces más, y que llore, y que sufra, y que haya sangre. Y Dios dice: y si yo lo perdono y lo levanto enfrente de ti, entonces mi justicia no obra en tu venganza. Por eso es que la ira del hombre es pecaminosa, porque no busca justicia, busca destrucción. Santiago capítulo 1 verso 19 y 20. Este verso es famoso. Dice: esto ustedes lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está claro. La ira suya nunca va a decir: es que yo soy el justiciero de Jehová. No, usted suelte sus armas, no se defienda, porque la Biblia dice que la venganza es del Señor y Él pagará como Él debe pagar. Estad quietos, iglesia. ¿Alguien vino a recibir esta palabra? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Descansa en el Señor. Saca hoy de tu corazón ese Simeón que dice: lo haré de ver. Aquí volverá arrastrado, doblegado, humillado. Se tragará sus palabras. Cuando te sientas así, eres Simeón. Y recuerda que la ira lo dejó sin herencia. La ira es un pecado porque es una evidencia de la necedad. Somos necios cuando estamos airados, y eso es lo contrario a la sabiduría, porque la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Y perdóneme si aquí hay algún psicólogo, excepto de mi cuñada. Bueno, además de mi cuñada, perdón. No me vayas a decir que te vas a enfermar. Tienes que sentarte y gritarle al mundo que estás bravo. Hermano, compre un saco de boxeo en Decathlon, cuélguelo en su casa en algún lado, y cuando usted le saquen la piedra, usted dice: ¿me disculpan un segundo? Sale con la mano atrás muy elegantemente y pa, y luego vuelve y dice: ya volví, tenía que ir al baño. Porque el sabio, no lo estoy diciendo yo, el sabio reprime la ira, pero el necio le da rienda suelta a su ira. Ahí está. Es que yo no tengo pelos en la lengua. Es que el que se junta conmigo sabe cómo yo soy. Yo le canto los 3 puntos sobre las síes. Hermano, eso era antes de Cristo. Ahora en Cristo aprendan de mí, que soy manso y humilde. Dios pelea tu batalla. La ira es un pecado porque destruye la comunión de las familias, de los hermanos, engendra amargura, contienda y división. Proverbios 15:18. El hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos.
¿Cuántos de ustedes se les ha dañado un almuerzo por una ira? Levánteme la mano, que estaba todo bonito y de un momento en una ira, ¡ra!, se acabó todo. ¿Le ha pasado? Porque yo me siento en verdad que le estoy predicando a una gente que yo debería predicarles a ustedes el color del mantel de las bodas del Cordero, porque ustedes están más allá que acá. ¿Alguien aquí tuvo problemas esta semana con la ira? El problema es que nuestra sociedad ha relativizado la ira y dice: ay, no, eso es normal, tú tienes derecho a ponerte bravo. Y es verdad. Ahorita vamos a llegar allá. Airaos. El problema es que si yo no tengo la capacidad de no pecar, entonces no tengo derecho a airarme. El que tiene derecho a airarse es el que tiene tanto control que es capaz de molestarse y no pecar. Pero si no, huye al pecado, dice la palabra, porque vas a hacer daño. No sé ni en qué número voy ya. La ira es un pecado porque es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5 verso 20 dice que dentro de la lista de las obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. La ira es carne viva, iglesia. La ira es carne en su máxima expresión. Efesios 4, 26, 27. Enójense. Qué lindo. Ay, yo pensé que ahí iban a decir amén. Ponme el texto. Efesios. Gálatas no está, tranquilos. Efesios. Enójense. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, qué lindo. El problema es que nosotros, si le va a tomar foto, tómele foto a todo el texto. No tome solo la foto 26, enójese. Y la pone en Instagram: el Señor me habló. No. Enójense. Me encanta porque Pablo es muy balanceado. Pablo no reprime la emoción, pero la emoción necesita un balance. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Señores, el diablo trabaja en la carne, y cuando usted es una persona que se enoja y peca, Satanás se saborea. Tu matrimonio está en riesgo, Simeón. Tu empresa está en riesgo. Tu familia está en riesgo. Tu educación con tus hijos. Tu ministerio. Porque si a ti no se te puede decir nada y tú no puedes controlar tu molestia, tú tienes un problema de la carne. Y la enseñanza de esto es que cuando estamos en ira, perdemos herencia. Y por último, la ira es un pecado porque la ira no honra ni agrada a Dios. Y todo lo que no agrada a Dios es pecado. Mira esto. Préstame un sobre, Emi. Qué pena interrumpirte ahí. Este versículo a mí me pone los pies de gallina. Los pelos de gallina. Se me chispoteó. Por un momento mis 5 dedos se volvieron 3 garras así. Esto a mí me pone la piel de gallina. ¿Sabe por qué? Porque esto lo dijo Jesús en el sermón del monte. Para los que dicen: a mí solo me puede juzgar Dios. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué dijo Jesús en el sermón del monte? Mira lo que dice: si vas a dar una ofrenda, y yo uso el ejemplo de una ofrenda monetaria, pero cantar es una ofrenda, predicar es una ofrenda, servir en multimedia es una ofrenda. Todo lo que hacemos es una ofrenda para Dios. Pero mire lo que dice Jesús: si usted va a dar una ofrenda y se acuerda de que alguien tiene algo contra usted, mejor no ponga esa ofrenda. Esto a mí me voló la cabeza. Cuando escribí el sermón, el Señor me dijo: hay ofrendas que han entrado a la iglesia, pero no han entrado a mi corazón, porque han venido de una mano que está iracunda. Y esa ofrenda a Dios no le agrada, aunque tú salgas en la foto. Mira lo que dice Jesús: antes de poner la ofrenda, si te acuerdas que tuviste un pleito, deja tu ofrenda ahí y primero ve, reconcíliate con tu hermano, y luego vuelve y trae la ofrenda. ¿Eso qué quiere decir, iglesia querida? Que todo lo que yo hago sazonado con ira, aunque sea espiritual, no honra a Dios. Y si no honra a Dios,
es pecado. Por eso me encanta que Simeón simplemente es un reflejo de nosotros. John Piper dice: la ira del hombre surge, me encanta, cuando algo que amamos más que a Dios es amenazado. La ira del hombre surge cuando algo que amamos más que a Dios es amenazado. Por lo tanto, cada vez que tú ves a una persona iracunda, estás viendo a alguien que fue herido en su ídolo. Es más, Dios es tan serio con esto, y voy llegando a la recta final, míreme acá, que en la profecía dice: Rubén, tengo metido a Rubén, Simeón y Leví, tal para cual, el uno para el otro, ambos salieron braveritos, santanderianos. Mi versión dice eso, Fabio habla hoy. Pero mire lo que dice Jacob. Dice: yo nunca entré a sus consejos. Yo nunca participé en sus reuniones, ni nunca tuve que ver nada con sus planes. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jacob? Haciendo la alegoría con que Jacob representa al Padre Celestial. Que Dios nunca se sienta en una mesa donde lo que en esa mesa sucede está planeado sobre el sustento de la ira del hombre. Yo no estoy en ese plan. Por lo tanto, si la decisión que tú vas a tomar es una decisión de ira, te tengo que adelantar. Por adelantado te digo que Dios no está ahí. ¿Qué le dijo Jacob a Simeón y a Leví? Yo nunca estuve ahí. Por eso yo quiero decirte algo: nunca tomes decisiones airado, porque la ira saca a Dios de la mesa. Dios dice: yo nunca me senté ahí, yo nunca participé en esa reunión. ¿Y por qué Dios dice que Él nunca participó en esa reunión? Porque en su furor, dice la profecía, mataron hombres y mutilaron bueyes. Esos tipos se enloquecieron. Y ahora viene el resultado final. ¿Cuál es la consecuencia de ese comportamiento en la profecía de Simeón? Maldito sea su enojo y maldita sea su ira. Levante su mano, porque aquí es donde esto tiene aplicación para nosotros. Diga conmigo: nuestra ira provocó su ira. Mi pecado provocó su ira. Y para los que vinieron esta mañana y no lo sabían, porque ningún pastor se lo había predicado, a mí me toca el difícil trabajo de decirle que nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Nosotros no éramos tan lindos que Dios nos fue a rescatar. Nosotros fuimos rescatados por pura misericordia, porque por nuestro pecado la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ese es un tema que no va a sacar muchos amenes, porque a todo el mundo le gusta el Dios de amor, el Dios de abrazos, el Dios de más melos, el Dios de todo va a estar bien. Pero a poca gente le gusta el Dios que dice: yo soy un Dios de ira. Esta es la aplicación para nosotros. Mi pecado provoca la ira de Dios. Salmos capítulo 95 verso 11. Por tanto, mira qué lindo, juré en mi ira. ¿Qué juró en su ira Dios con respecto a Israel? Ciertamente no entrarán en mi reposo. Wow. Romanos capítulo 1 verso 18. Pero Dios, léalo por favor, porque esto es Pablo, Nuevo Testamento. Léalo, ¿qué dice? Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Romanos capítulo 2 verso 5. Pero eres terco y te niegas. Esta palabra es para alguien, no se me vaya, ciérreme la puerta. ¿Por qué son chismosos? Ay, ¿quién se está saliendo? Es para que usted me mire. Si ve que usted, ese pecado va a llegar en alguna de las dos, el chisme. Muchos dijeron: Señor, guarda el que se está saliendo, Padre. Redargúyelo. Romanos 2:5 es una radiografía de Simeón y de nosotros. Y alguien aquí va a tener que identificarse, porque evangelios son buenas noticias, pero para que haya buenas nuevas debe haber malas noticias. Y las malas noticias es que estábamos dignos de la ira y el castigo de Dios. Por nuestra ira, su ira vino sobre mí. Por terco, mire lo que dice Romanos. Pero eres y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso
vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Señoras y señores, damas y caballeros, tengo que decirles esto: este versículo es la foto de nosotros. Y si nunca te lo hayan predicado, yo te lo predico. Mi ira, mi pecado, la justicia en mi propia mano desarrolló ira sobre mi vida. Dios no se agradó en eso. Por eso una frase que voy a seguir repitiendo toda esta serie es que el pecado destruye el privilegio. El pecado de Simeón destruyó el privilegio. Pudo haber tenido territorio y herencia, pudo haber tenido gloria entre Israel, pero terminó diluido. Un grupo pequeño en medio de una tribu más grande perdió su herencia y no salió nadie notable salió de él. ¿Por qué? Porque su pecado destruyó su privilegio. Pero la buena noticia de este sermón es esta: donde Simeón falló, Cristo venció. Ay, qué lindo es. Levante su mano y diga conmigo: donde yo fallé, Cristo venció. Mira lo lindo, cómo termina este sermón. ¿Por qué Simeón es borrado de la historia de Israel, pero aparece en Apocalipsis dentro de los sellados del pueblo de Dios? Porque si, diga conmigo: yo soy Simeón. Dígalo fuerte, diga: yo soy Simeón. Simeón refleja que Dios se toma en serio el pecado, que la ira de Dios es real, pero que la gracia de Cristo es superior. Porque donde abundó el pecado, mi Biblia dice que sobreabunda. Y te tengo una buena noticia. Tú que viniste esta mañana, levanta tu mano porque te quiero dar una buena noticia. No hay ningún pecado que pueda vencer la gracia de Jesucristo. Levanta sus manos y dele 30 segundos de gracias a Él por su gracia inagotable. O alguien tiene que levantar sus manos y reconocer que es la gracia de Dios la que te ha traído acá. Tú no deberías estar acá, pero la gracia de Dios, su misericordia, el Dios lento para la ira, extendió su gracia sobre nosotros. Éxodo 34, 6, 7. Moisés le pide a Dios ver su rostro, ¿se acuerdan? Yo quiero verte, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dice: no puedes ver mi gloria porque te mueres. Te voy a mostrar mis espaldas. Lo mete entre la roca. Pero mire esto: pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Mire, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pare, porque hasta ahí todo es lindo. Es el Dios que nos han predicado. Pero ahora dice: y que no tendrá por inocente al culpable, y que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La pregunta es: ¿no pareciera una contradicción el verso o no? Dios bueno, lento para la ira, rico en misericordia, que perdona, pero no tiene por inocente el culpable. Escúcheme, ese versículo es imposible entenderlo sin Jesús. Para nosotros poder entender ese versículo, tenemos que entender que si Dios no tiene por inocente al culpable, todos somos culpables. ¿Es así o no? Levántenme la mano a los culpables que vinimos hoy, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos somos culpables. Si Dios no tiene por inocente al culpable y todos somos culpables, ¿cómo entendemos que Él perdona el pecado, la transgresión, la iniquidad y que es lento para la ira? Porque si yo soy culpable, Él me ha perdonado si Él no tiene por inocente al culpable. Porque la ira que debía venir sobre mí vino toda sobre el que está en la cruz del Calvario. No. Usted no puede entender esto sin Jesús. Escúcheme, el castigo que debía venirme a mí se lo llevó todo Cristo en la cruz del Calvario.
Tú no lo entiendes porque tú estás acostumbrado a que te digan todo va a estar bien. Pero es que el todo va a estar bien tiene un precio muy alto. Y es que la bendición que yo disfruto hoy, la gracia que yo disfruto hoy, a un hombre le costó sangre, sudor, lágrimas, humillación y vergüenza. Y él fue clavado para que yo fuera bendecido. Él se hizo maldición para que a mí me llegara la bendición. Oh, aleluya. Levante su mano, mueva su mano arriba y diga conmigo, gracias, Señor. Yo no sé cuánta gente esta mañana puede llenar su boca de gratitud, porque el que debería recibir el castigo era yo. Pero en Cristo fuimos salvos de la ira de Dios. Cada vez que tú miras la cruz, no mires a un hombre derrotado, mira a un hombre obediente que llevó la muerte hasta la muerte de cruz. Le voy a decir algo. Por eso es que nosotros hoy sí tenemos herencia, sí tenemos tierra, sí tenemos Dios, sí tenemos pueblo, sí tenemos protección. ¿Por qué? Porque la ira que venía sobre Simeón no vino sobre nosotros, porque hubo alguien que dijo: tírame toda la ira a mí, escupe toda tu ira sobre mí. Fue tan fuerte lo que pasó en la cruz que el mismo Jesús, la única vez en toda la historia de los evangelios que siente que su Padre no está cerca, es en la cruz. Y es en el único lugar donde el Cristo que siempre hablaba de su Padre dice: Elí, Elí, lama sabachthani, Padre mío, ¿por qué te fuiste? Porque Él no tiene por inocente al culpable. Tu silla hoy aquí no costó madrugar, coger el carro. Tu silla costó que alguien cargó el castigo para que tú pudieras estar en paz con Dios. Y mi querido amigo y hermano que viniste, si tú no te encuentras con Jesús, tú vas a tener un problema grave, porque la ira se acumula sobre los que han decidido no creer. Y esta es mi palabra profética final. Cuando estaba terminando de escribir mi sermón, el Señor me recordó una profecía mesiánica de Isaías, y la incluí a lo último para darte esta palabra profética. Diga conmigo: yo era Simeón. Diga: ahora soy de Cristo. Mira esto tan lindo. Una de las profecías mesiánicas. ¿Cuál es el símbolo de Simeón? Esto les va a volar la cabeza. No, despiértese 5 segundos para entender esto y luego sigue durmiendo. Pero regáleme acá. ¿Cuál era el símbolo de Simeón? Pero cuando venga el Mesías, dice Isaías, eso para nosotros ya pasó. Lea esto, Isaías 2:4. Isaías 2:4, chicos. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán, no, usted no entiende eso. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para guerra. Porque el día que Cristo llega a la vida tuya, el Señor convierte tus armas en herramientas. No. Lo que tú ibas a usar para herir, Dios lo va a usar para arar. Lo que tú ibas a usar para matar, Dios lo va a usar para adornar. Porque esa es la vida del creyente. Por eso la palabra profética hoy es: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Levante sus manos, suelte sus armas, levante sus manos. Y quiero que hoy renuncie a sus armas. No se defienda, no se justifique, no opere su ira. Descanse en Dios y Dios lo hará. Levante sus manos y pídale al Señor. Vamos, ahí donde está. Dígale: Señor, cambia mis armas en herramientas. Dígale: Señor, cambia mis armas. Lo que ibas a usar para destruir, Dios ahora en Cristo te ha dado la posibilidad de bendecir, de ser vida y bendición. Ya no tienes espada en la mano, ahora tienes un arado. Lo que iba a ser para dañar, ahora se hace para abrir la tierra y cultivar, para darle de comer a mucha gente.
El Mesías que llega a la vida de alguien cambia sus armas en herramientas. Suelta la venganza. Suelta la retribución por tu propia mano y entrégale tu ira al Señor y dile: Señor, yo me rindo a ti. No quiero quedar sin herencia. Y si alguien esta mañana vino y tiene que pedirle perdón al Señor porque su ira dañó, destruyó, maltrató, ofendió, porque humillaste a alguien, si en tu ira causaste dolor, yo te vengo a recordar que en Cristo las armas se vuelven herramientas. Renuncia a tu ira. No te defiendas. Deja que el Señor pelee por ti, iglesia querida. Ríndete esta mañana delante de Él. Ríndete esta mañana delante de Él. Ríndete esta mañana delante de Él. Si tú le diste todo, le entregaste todo. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Levante sus manos. Este momento es entre usted y Él, porque solamente usted sabe cuántas veces su carácter causó dolor. Y hoy recoja palabras que usted soltó de maldición. Recoja palabras hirientes que usted soltó sobre su generación, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus papás. En su ira, si usted maldijo, si usted habló mal, recoja esas palabras delante de Dios. Señor, yo te quiero en mis planes, yo te quiero sentado en mi mesa. Pero es que Dios no se sienta en mesas de ira. Aquí está la presencia del Señor. Ríndete. Ríndete. Si tú te diste todo por mí, ¿Alguien lo puede decir? no te daré algo que no me Levanta tus manos y dile: daré lo que tú esperas de mí. mereces todo. Mereces todo. Ríndete, iglesia. Quiero entregarlo. Ríndete. Si tú te diste todo por mí, no te daré algo que no me cueste. Daré lo que tú esperas de mí. Mereces todo. Quiero entregarlo. Toda la iglesia con sus manos levantadas y sus ojos cerrados, póngase de pie. Quiero entregarlo todo. Levante sus manos. No puedes salir hoy de este auditorio sin decirle a Él: perdóname cuando actué en mi ira y marqué una generación. Dañé a mi esposa, di mal testimonio, dañé a mis hijos, destruí sueños. Señor, yo no quiero que tú te levantes de mi mesa. Mis planes son contigo. Mis sueños son a tu lado. Y esta mañana, donde estás, reconcíliate con Jesús. Si viniste hoy y quizás venías en una lucha, en una guerra, vuelve a darle tu corazón a Jesús y dile: Señor, solo en ti soy libre de la ira de Dios, el Dios celoso. Abre tu boca 30 segundos, ahí donde estás, y recoge tus palabras y dile: Señor, perdóname por lo que dije, por lo que dañé, perdóname. Mi ira trajo tu ira, pero tu Hijo trajo tu gracia. Donde Israel falló, Cristo venció. Y yo quiero declarar sobre ti, sobre tu casa esta mañana,
porque de ti Dios va a levantar una generación de pacificadores. Levante su mano. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios le va a cambiar las armas a tu generación. Aquí hay gente que vino hoy, que tiene sus manos gruesas, heridas, cicatrizadas de tantos años de empuñar armas. Pero Dios a tus hijos les va a cambiar armas por herramientas. Donde tú tuviste que herir, ellos tendrán que arar. Y donde tú tuviste que dañar, ellos vendrán para sanar. Padre, cubre nuestra generación. No queremos ser la tribu olvidada, sin tierra y sin herencia. Queremos ser de los de Cristo, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Tómale la mano al que está a tu lado por 30 segundos y ora por él, no importa si lo conoces o no, y pídele al Señor que esta palabra se meta en el corazón de esa persona. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No somos Simeón, somos Cristo. Guárdanos esta semana de andar en nuestra ira. No te levantes de la mesa, por favor. Quédate en nuestros planes. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Vamos.